Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos. Es un honor, mis hermanos, estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, mis hermanos, quisiera que nos ubicáramos en San Mateo capítulo número 5. San Mateo en su capítulo número 5. Nuestro Señor Jesucristo daba una predicación muy hermosa hablando de las bienaventuranzas. ¿Y qué es un hombre bienaventurado, mis hermanos? Un hombre feliz, un hombre dichoso, y precisamente la palabra lo dice, es bienaventurado, es decir, que le va bien. Y a todos aquellos que guardan la palabra del Eterno son bienaventurados. Y la Escritura en el capítulo número 5, verso 8, cuando menciona todas las bienaventuranzas, hay una en particular que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? Verán a Dios. Sabemos, mis hermanos, que literalmente no vamos a poder ver a Dios, o nadie ha visto a Dios, sino que lo vemos a través de sus bendiciones y a través de la misericordia que Él nos brinda. ¿Solamente un día a la semana? No, todos los días, hasta el último segundo de nuestra vida. Somos bienaventurados y podemos ver a Dios a través de ellos, siempre y cuando nosotros limpiamos nuestro corazón. Y la Escritura nos dice allá en Salmo 119, yo creo que todos ustedes se lo saben: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué, mis hermanos? Tu palabra. Y le decía en San Juan, en su capítulo número 15, le decía nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, le decía: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Doctrina, la palabra de nuestro Dios a través de Jesucristo limpió el corazón de todos aquellos que lo seguían y caminaban con Él. Nosotros hoy en día, mis hermanos, podemos limpiar nuestro camino a través, mis hermanos, de una persona, que es la creencia en el Hijo de ¿quién? En el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos manda a todos nosotros a guardar ¿qué? Los mandamientos de ¿quién? De Dios, sus estatutos y sus leyes, que desde el principio hasta nuestros días están como vigentes, como lo hemos estudiado en las escuelas. ¿O acaso, mis hermanos, la ley ha desaparecido? No, sigue vigente. Sin embargo, el procedimiento para poder limpiar los pecados o limpiarnos de corazón en el pasado era uno, y dice la Escritura que el día de hoy ha hecho una transición. Y hoy nos limpiamos a través, mis hermanos, de la creencia ¿en quién? En Jesucristo, y limpiamos nuestro corazón. Y cuando nosotros nos bautizamos, somos limpios delante de nuestro Dios, pero seguimos pecando, ¿verdad? A veces pecamos contra Dios o pecamos contra nuestro prójimo. Y cuando llega la fiesta de la Pascua, en ocasiones se dan muchas predicaciones a donde en esa fiesta, antes de llegar a ella, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho. Y dice la Escritura: si tienes algo contra tu hermano, deja tu presente ahí y ve. ¿Y qué hay que hacer? Reconcíliate con él. Y podemos tener muchos errores, y sin embargo nuestro Dios nos ama tanto que a través de Jesucristo puede limpiar ¿qué, mis hermanos? Los pecados. Así es, incluso cuando una persona está enferma, y dice la Escritura: llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite, y la fe del enfermo lo levantará, y si estuviese en pecados, serán ¿cómo? Serán perdonados. Y el israelita, mis hermanos, en el tiempo antiguo, como estudiamos en los cuadernos pasados acerca del tabernáculo, dice Hebreos en su capítulo número 10 que
cada un año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para ofrecer la sangre por los pecados ¿de quién? De todo el pueblo. Y si eran aceptos delante de él, pues el pueblo podía ser limpio. Dice la Escritura en Hebreos, en su capítulo número 10, versos del 1 al 3, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a quienes, a los que se allegan. Es decir, cada un año tenían que realizar el mismo procedimiento para poder justificar los pecados de todo el pueblo delante de quién, delante de Dios. Cada un año entraba el sacerdote, se mataba, mis hermanos, a los animales que eran requeridos, y entraba la sangre hasta el lugar santísimo. Y era una alegría grande, porque incluso se le llamaba el día de la expiación, o del perdón, o de la reconciliación. Verso 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, como dice, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de qué. Es decir, se tenían cada año, dice que se hacía conmemoración. ¿Por qué conmemoración? Porque se realizaba continuamente esta labor tan grande por parte de los sacerdotes israelitas, y se hacía conmemoración de los pecados. Ahorita vamos a ver esta parte, verso número 3. Pero estos sacrificios cada año, aquí lo dice, se hace conmemoración de los pecados. Ahora, dice la Escritura ahí mismo en Hebreos capítulo número 9, verso 9, dice de la siguiente manera: lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia a los que servían con quién. Es decir, cada un año se tenían que ofrecer. Pero ¿qué es lo que demandaba Dios del israelita? Demandaba de él que tuviera una buena ¿qué? Conciencia. Pero cada un año se tenía que hacer conmemoración de esos pecados, para que el pueblo fuera limpio delante de Dios. Y yo quisiera hacerle unas preguntas. ¿Todos los pecados eran reconciliados en ese día? Una persona, por ejemplo, que infringía el sábado, ¿se podía reconciliar con Dios el día de Tisri? Una persona que cometía adulterio, ¿se podía reconciliar con Dios? ¿Será? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y era bien clara la ley cuando decía que cuando una persona cometiese pecado de adulterio, no tenía sacrificio que dar. Su paga era ¿qué? La muerte. Su paga era el juicio de morir apedreado. Así le pasó a aquella persona que por ir a recoger leña infringió ¿qué día? El sábado. Y la ley era muy segura en ese aspecto, que cuando una persona cometía un pecado de muerte, su paga era el derramamiento de la sangre a través de la muerte. Y es que en todos los pecados se derramaba sangre, pero en estos pecados en específico no había un perdón o un sacrificio que dar. Cuando una persona adulteraba, no podía llevar un cordero, no podía llevar un becerro para degollarlo y que delante de nuestro Dios se pudiese ¿cómo? Reconciliar. Levítico capítulo número 20,
Verso número 10, y aquí lo vamos a ver en específico. ¿Qué decía la ley? Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero. ¿Y a quién más? ¿Cuál era la paga? ¿Cuál era el juicio? La muerte. No había una forma de reconciliación ¿con quién? Con Dios. No la había. La única forma era morir. Hoy en día, mis hermanos, si cometemos nosotros un pecado ante los ojos de la gente, puede pasar desapercibido. Pero ante los ojos de Dios y ante el escrutinio del Espíritu Santo, podemos engañar al ministro, podemos engañar a cualquier persona, pero el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y es que el libro de Levítico nos dice que el pueblo, cuando cometiere pecados, había pecados que sí eran reconciliados con Dios. Pero no todos los sacrificios se hacían para el perdón de pecados. Había sacrificios que se hacían por acciones de ¿qué? Por acciones de gracias. Si Dios me había bendecido con tanto el día de las cabañas, podía llevar yo un sacrificio e incluso podía degustar de la carne del sacrificio. Tanto es así que la Escritura nos dice que cuando se consagró el templo de Salomón y se hicieron las cabañas, se hizo una alegría tan grande porque había alimento, había bendición, había misericordia de parte de ¿quién? De Dios para con su pueblo. Por eso cuando nosotros celebramos cabañas es una alegría, y dice la Escritura que en sus fiestas ningún varón debía presentarse como vacío, sino que tenían que dar sacrificios de ¿qué? De gracias, sacrificios de labios que confiesen el nombre de Dios. El israelita llevaba sacrificios físicos, no de labios, físicos, de agradecimiento. Esos sacrificios no lo limpiaban del pecado, sino eran como en gratitud. Hoy también los tenemos, dice la Escritura, porque hoy tenemos, dice, sacrifica a Dios ¿qué? Alabanza. Pero que pasemos nosotros aquí a entonar 25, 30 alabanzas, es en agradecimiento a Dios por sus misericordias y sus bendiciones, no para la remisión de ¿qué? De pecados. Y eso debe quedar en nosotros claro. ¿Cuáles eran entonces los pecados que Dios perdonaba? Había dos tipos: los que se cometían delante de Dios en sus mandamientos, y los que cometía el pueblo hacia el prójimo, como estaba la ley. Lo mismo le dijo Jesucristo a aquel fariseo cuando le dijo: ¿en qué está dividida la ley? Pero dice la Escritura, mis hermanos, y yo quisiera que fuéramos a Levítico en su capítulo número 4, y ahí está la primera opción, y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, abre los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por ignorancia o por hierro, entonces sí puede ser reconciliada de parte de quién, por parte de quién, de Dios, en alguno de los mandamientos de Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y obare contra alguno de ellos. ¿Y quién podía pecar? Si ustedes leen todo el capítulo número 4, decía que cuando pecare el sacerdote, cuando pecare el príncipe, el pueblo, perdón, cuando pecare el pueblo, cuando pecare el príncipe. Y en el verso número 27, estaba cuando pecara una persona común del pueblo. ¿Qué tenía que hacer la persona que pecaba delante de los mandamientos de nuestro Dios por hierro para poder reconciliarse con Dios y limpiar su corazón? Dice el verso 27: y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió,
traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Verso 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de ¿qué, mis hermanos? A ver, ¿qué hacía el israelita? Llegaba a la puerta del tabernáculo con su animalito, y una vez que se confesara su ¿qué? Por eso dice la escritura en Hebreos que se hacía una conmemoración de ¿qué? Del pecado, porque el israelita tenía que confesarse delante de Dios cuál era el pecado y ponía su mano sobre ¿qué? Pero ¿por qué lo hacía? A veces nosotros, mis hermanos, vemos a un animal sufrir y cómo se nos acongoja el corazón. Ahora, saber que ese animalito iba a morir, ¿por quién? Por la persona. Cuando tocaban la cabeza del animal podían sentir su respiración, podían sentir que estaba calientito. ¿Y qué hacía el israelita? No solamente le ponía la mano en la cabeza. Dice el verso número 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación. ¿Y qué iba a hacer? Y la degollará. No la degollaba el sacerdote. ¿Quién la degollaba? El que había cometido ¿qué? El pecado. Él la degollaba, metía el cuchillo en el animal, derramaba ¿qué? La sangre del animal en expiación y en reconciliación de los pecados por hierro que había cometido. Esa era la primera reconciliación, cuando un hombre pecaba delante de Dios por sus mandamientos. Pero en el capítulo número 5 de este mismo, hay otros pecados que también tenían que ser reconciliados. ¿Qué pasaba? Híjole, a veces entre la misma relación humana se cometían pecados. Dice, pecados por culpa. ¿Y qué es la culpa? Cuando uno se siente mal por algo que delante de nuestro Dios era como incorrecto. Dice la escritura del verso 1, y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará ¿qué? A ver, lo que estamos viendo ahorita no son pecados contra los mandamientos de Dios, sino pecados, dice la escritura, bueno, todo era mandamiento de Dios, sino directamente contra Dios, sino aquí eran pecados contra ¿quién? Contra el prójimo. Porque había visto a su prójimo pecar y no lo había ¿qué? Denunciado. Entonces la culpa caía sobre él y el pecado, y tenía que llevar también su animalito para reconciliación ¿con quién? Con nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, el día de hoy, mis hermanos, podemos disfrutar de esas dos reconciliaciones, pero no a través ahora de un animal físico, sino a través ¿de quién? De Cristo Jesús. Y ahí viene la transición. La ley sigue vigente. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó entonces con David? Porque David pecó. ¿Cuál fue el pecado de David? Adulterio. Bueno, y demás pecados. Pero el principal fue él. ¿Cuál era su pago? Conforme a la ley, la muerte. Entonces, si nos vamos al Salmo 51, David expresa algo bien bonito y dice, no quieres sacrificio, no quieres holocausto. ¿Por qué no lo quería Dios? Porque no había sacrificio de reconciliación para el pecado que él había cometido. No lo había, no podía llevar un becerro para reconciliarse ¿con quién? No había. Salmo 51. Por eso él llora y se acongoja su corazón y dice, no quites de mí tu santo espíritu, no lo quites, porque he pecado contra ti, y yo sé que mi pecado
no tiene reconciliación, no tiene perdón. Dice Salmo 51. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Salmo 51, en el verso número 16 dice: porque no quieres tú sacrificio. Y a veces nosotros agarramos el texto como justificando, pero realmente es que realmente la ley le decía a David que Dios no quería un sacrificio, no había un sacrificio por el pecado que había cometido. ¿Quién? ¿No quieres tú sacrificio que yo daría? ¿No quieres holocausto? Y menciona más adelante, el sacrificio de Dios, dice, es el espíritu contrito y humillado, no lo vas a despreciar. Pero ¿qué pasó con David? Porque dice la Escritura muy claro que la paga del pecado es que, y decimos, hemos dicho muchas veces, ¿no? Es que Dios perdonó a David, le perdonó su pecado. Vamos a ver Samuel, segunda de Samuel, capítulo número 12. Y vemos que David no murió. No fueron los sacerdotes a juzgar a David, porque él era el rey. Y tuvo que ir un profeta ¿de quién? De Dios, a decirle a David: has pecado ¿contra quién? Contra Jehová. Tú deberías estar como muerto. En la historia que vemos de Natán, le deja claro que el juicio y la paga del pecado de David era la muerte. Pero en el verso número 12 le dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, ¿no? A ver, vamos a detenernos en ese verso y analizarlo, porque podremos decir, bueno, entonces Natán violó la ley, porque la ley tenía que decir que tenía que derramarse la sangre, o tenía que haber muerte por el pecado ¿de quién? De adulterio que había cometido David. Pero aquí el texto, mis hermanos, literal dice que Dios perdonó la vida ¿de quién? Así lo dice, ¿verdad? Pero remitió su... ¿Y qué es remitir? Remitir no es reconciliar. Remitir es transferir. ¿Quién murió en lugar de David? En el verso número 14: mas por cuanto en este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. ¿Qué hace Jehová entonces, mis hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado de muerte? ¿Se queda sin juicio? Lo remite. En ese momento Natán le dijo lo que Dios iba a hacer a David. Nosotros no corremos con esa suerte. Pero David, por eso escribe todo eso del Salmo 51, y vemos que posterior de esto ora a nuestro Dios y le implora que perdone la vida ¿de quién? Del niño. Pero el juicio de Dios era absoluto, no podía haber cambio. Había perdonado la vida de David, pero su pecado lo había remitido a que su hijo tenía que morir. Al fin y al cabo, el pecado, la paga del pecado es que muerte. Y la ley se cumple, y se cumplió. Así como ahora, también, mis hermanos, nuestro Dios ha de cumplir su juicio y la paga del pecado para todos nosotros, aunque no lo veamos. Y a veces
Nuestro Dios, mis hermanos, en su juicio es severo. Pero, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos, hoy en día? Porque así como en el tiempo antiguo llevaban los sacrificios y estaban contentos, hoy en día también nuestro Dios nos pide a nosotros que estemos contentos y limpios de corazón cuando nos presentamos a escuchar su palabra, a poder, mis hermanos, estar delante de Él, porque Jesucristo murió por los pecados ¿de quiénes? De todos nosotros. Y antes de conocer la ley y a nuestro Señor Jesucristo, la Escritura nos dice que tus pecados son como perdonados. Dice la Escritura que Dios ya no se acuerda de las cosas que hiciste y te perdona. Pero una vez conociendo la ley y conociendo a Cristo, dice que no hay más excusa ni justificación si cometemos un pecado de muerte. Dice la Escritura, mis hermanos, que así igual que el israelita hizo cuando se acercaba con el cordero y ponía su mano y lo degollaba, así también hicieron con Jesucristo todos aquellos que alrededor gritaron: queremos que viva Barrabás y muera ¿quién? Jesús. Y se cumplió la ley en la persona ¿de quién? De Cristo. Por eso hoy hablamos de una transición ¿de qué? De la ley. Y la ley, el fin de la ley es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cómo ahora nos tenemos que allegar a Él? Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. 4 cosas importantes nos pide nuestro Dios el día de hoy para estar delante de Él. Hebreos en su capítulo número 10 nos dice el verso número 22, verso número 21, dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese gran sacerdote es ¿quién? Cristo Jesús, es el sumo sacerdote. No está en el tabernáculo hecho de manos, sino está en el tabernáculo verdadero, ¿verdad? Porque el tabernáculo del desierto era una figura ¿de qué? Del verdadero. Dice la Escritura que Él no entró a ese tabernáculo, sino entró al mismo cielo para ofrecer por una sola vez su sangre, su sacrificio por la remisión de los pecados ¿de quién? De todos los que creen en Él. Así que Él sigue a la diestra ¿de quién? Del Padre. Cuando venimos nosotros a hacer las oraciones, Él presenta esas oraciones ¿ante quién? Ante el Padre Celestial. Por eso en la oración mencionamos a Dios primero y al final mencionamos ¿a quién? Como sumo sacerdote, para que las presente como olor suave delante de Dios. Y si nos vamos a presentar delante de Él así, dice la Escritura en Hebreos, porque el sacerdote no se presentaba sucio al tabernáculo, tenía unas vestimentas especiales para poder entrar ¿a dónde? Al tabernáculo y hacer los oficios. Hoy nuestra vestimenta física no importaría, pero la del corazón sí importa. Por eso dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Hebreos capítulo número 10, verso 22 dice, número 1, ¿cómo nos debemos allegar? Lleguémonos con corazón ¿cómo? Número 1, así nos debemos de presentar el día de hoy y mañana y el siguiente sábado. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. 4 requisitos indispensables para poder estar delante de nuestro Dios.
Vean, mis hermanos, la figura de los sacerdotes, cómo tenían que hacer todo para estar delante de nuestro Dios, que incluso llevaban el sumo sacerdote en su cabeza santidad. ¿A quién? A Jehová. Así también nosotros llevamos el nombre de Jehová en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y con el cumplimiento de su doctrina, en la acción de poder nosotros ser verdaderos hijos ¿de quién? De Dios. Porque dice el verso 25: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que devorará a los adversarios. Dios, mis hermanos, puede remitir nuestro pecado, pero hoy en día, como en la antigüedad, hay pecados que son perdonados y pecados de muerte. Queda en la misericordia ¿de quién? De Dios. No en nosotros juzgar, sino en la misericordia ¿de quién? Y a veces, mis hermanos, las palabras, mis hermanos, de hermanos, de hermanas, incluso de personas, hieren más, hieren muchísimo. Y debemos nosotros, mis hermanos, allegarnos con ese corazón limpio para que también nosotros no juzguemos a la ligera, porque el único que puede hacerlo es ¿quién? Que el Padre Celestial. Pero para poder llegar a eso, mis hermanos, dice la Escritura que debemos llegar a la plenitud de Cristo. Y a veces necesitamos ir escalón por escalón, falla tras falla, perdón tras perdón, pero evitando, mis hermanos, la tentación de que no caigamos en pecados voluntarios, conociendo la verdad ¿de quién? La verdad de Dios. Su palabra, mis hermanos, nos limpia. ¿Y cómo nos limpia su palabra? Porque nos enseña el camino. Su palabra nos enseña a decidir. Si tengo un problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mi novia, nos enseña ¿a qué? A decidir, a tomar la decisión correcta para nuestra vida. Por eso dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, porque nos enseña cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para que algún día todos los que estamos aquí sentados gocemos de una vida eterna, mis hermanos. Paz a vosotros.